Listo. ¿Listo? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gala María Gómez Miranda, soy licenciada en Neurolingüística y Psicopedagogía. Y hoy Grupo Dixon me invitó a platicar sobre la importancia de la figura paterna. Entonces, para todos los que estén acá en la página de Terapia de Lenguaje, Aprendizaje y Voz, vamos a tener que cortar el video acá, pero pueden encontrar toda la transmisión solamente, ahora sí que cuando esto se corte, verla en la página va a ser la primera publicación que aparezca, ahí se las voy a compartir para que no se pierdan toda la información. Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar a platicar sobre toda esta parte de los padres. Estamos a muy pocos días de que sea el Día del Padre y pues generalmente se habla mucho sobre la mamá, sobre los estilos de crianza, sobre consejos para la maternidad, pero pues no hay que dejar de quitarle la importancia a la figura paterna. Y la figura paterna, algo de lo que es muy importante, es que hay que considerarlo como un rol vital en la vida y en el desarrollo de los niños. Ahora, digamos, o vamos a pensarlo como si la mamá fuera la estructura de la casa, pero el papá va a ser este techo. Y este techo es el que le va a brindar seguridad, le va a brindar en muchos casos autoconfianza, le va a brindar que sea más libre, que vaya y explore, porque en la mayoría de los casos, y tampoco vamos a generalizar, pero en la mayoría de los casos, lo que pasa es que la mamá se vuelve la que está más cercana al niño y por lo tanto hay un apego más fuerte. Y en muchos casos este apego llega a ser como un poco con sobreprotección o con mucho consentimiento, y el papá es cuando entra y en este rol o en esta figura es el que llega como a poner más estructura, poner más órdenes. Seguramente muchos hemos escuchado que cuando nuestra mamá nos regañaba nos decía, le voy a decir a tu papá, y como que ya todo se volvía como más serio, ¿no? Y justo ese es como la figura o el rol principal que nos da el padre. Por el otro lado hay que decir y hay que dejar como muy en claro que hoy en día hay muchísimos tipos de familia. Hay muchas familias con divorcios, hay muchas familias en las cuales no hay un padre biológico, y durante los últimos años, de 10 años para acá, se han ido cambiando la manera en la cual esta figura o este rol está presente en el día a día de los niños. Una de las preguntas que me hicieron fue si el papá y la figura paterna a fuerza tiene que ser por el padre biológico. Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque este rol o este papel que generalmente o en la mayoría de los casos va a tomar el papá biológico, lo puede tomar otra persona, ya sea la tía, porque también puede ser de mujeres, ya sean los abuelos, ya sean los primos, ya sea el amigo de la mamá, pero esa figura y ese rol que va a ir teniendo el papá o que se espera que tengan los papás, sí puede pasarse a otra persona. Y no es que se sustituya al papá, sino que simplemente para los niños y para su desarrollo, y también mucho en la relación o en la dinámica mamá-hijo o mamá-hija, va a ser muy importante que esa figura vaya tomando ciertos roles. Ahora, generalmente, como es el que pone límites, como es el que pone el que pone límites, el que pone rutinas, el que pone horarios, pero ahora otra realidad en la actualidad es que los papás están trabajando mucho, o incluso las mamás también están trabajando. Antes la mamá es la que se quedaba en casa, el papá es el que se iba a trabajar, llegaba y ponía orden y estructura y decía cómo se tenían que hacer las cosas. Hoy esa dinámica está cambiando. Y una de las cosas que está pasando es justo el papá trabaja todo el día, la mamá trabaja todo el día, lo cuida la abuelita o está mucho tiempo en la escuela, y cuando llegan a casa, por el sentimiento de culpa, no ponen límites o no ponen horarios o no ponen esta parte de firmeza y autoridad. Y es cuando en muchos casos los niños terminan durmiéndose a la 1 o a las 2 de la mañana por estar viendo la tele o por estar queriendo jugar con los papás, y cómo se va perdiendo esta importancia justo del rol o de la figura paterna. Ahora, otra cosa es que tiene una visión más objetiva de las cosas. También, como generalmente las mamás son las que pasan más tiempo con los niños, esta dinámica o este apego entre ellos es demasiado fuerte. Y en el momento en el cual entra la figura paterna va a llegar a ser un pensamiento o una manera de querer ver las cosas más objetiva,
Y por el otro lado también tenemos que decir que como la mamá y el hijo o la hija van a tener un apego desde que el momento de que el niño está naciendo, ya nació, la mamá ya tiene ese apego formado, los papás lo tienen que ir creando en el día a día. Y uno de los ejemplos más claros es que cuando los bebés nacen y la mamá le está cambiando el pañal y el papá intenta meterse y intenta como participar y la mamá le dice, no, es que de esa manera no, se tiene que hacer así, pues el papá se llega a sentir mal. ¿Y qué es lo que pasa? Se va alejando poco a poco. Y no porque de una manera consciente lo esté haciendo, sino porque la dinámica entre la mamá y el niño está siendo muy fuerte. Por lo tanto, las mamás debemos de dar esta pauta para que el papá vaya involucrándose, esté presente, sepa cómo jugar con ellos, porque a muchos también les cuesta trabajo, o en el momento en el que están jugando con ellos llegan a sentirse mal porque prefieren irse con la mamá. Y ahí es donde viene la importancia del vínculo. Y este vínculo se da y se crea en el día a día. Y una de las recomendaciones es que por lo menos jueguen con ellos o tengan un tiempo de calidad con ellos, 20 minutos al día. ¿A qué me refiero con este tiempo de calidad? Que si están con ellos, realmente estén con ellos. No estén con el teléfono, no estén con la computadora, no estén con la televisión prendida. Es 20 minutos sin ningún otro estímulo más que dedicados 100% a ellos y que ellos se den cuenta que nuestra atención está dirigida a ellos. Durante esos 20 minutos vamos a estar favoreciendo, por ejemplo, el lenguaje, la comunicación, la estructura, los límites. Si el papá llega de trabajar y entra a la casa y el niño quiere jugar, le podemos decir, podemos jugar 20 minutos, pero después de esos 20 minutos, entonces vamos a empezar con tu rutina para que te vayas a dormir. Y otra cosa muy importante es que hay que considerar que tanto el papá como la mamá son los modelos principales del niño. Por lo tanto, si el papá llega gritando porque está estresado, porque está enojado, y después se sorprende de por qué el niño estaba gritando, es porque está imitando su manera de comunicarse. Los papás, cuando ponen mucha atención en esto, se vuelve una relación muy estable, porque el niño sabe que cuando el papá llegue van a tener sus 20 minutos de juego, van a empezar la rutina de sueño, o si hay días en los cuales el papá tuvo que trabajar y salió muy tarde de la oficina, el niño no va a tener esta inestabilidad porque va a saber, por una parte, que está seguro, que está en un ambiente en el cual está protegido. Eso le va a dar confianza, eso le va a dar estabilidad y le va a dar contención. Y esta palabra de contención es algo muy importante para los niños porque la contención es algo que les ayuda tanto para los berrinches, para estructurarse, para saber qué es lo que tienen que estar haciendo en ese momento y para el aprendizaje. Y ahora, otras de las preguntas que me hicieron es ¿qué pasa cuando hay un divorcio? ¿O qué pasa cuando los papás no están por una razón o por otra? Entonces, cuando hay un divorcio, hay que tener muy claro que tanto el papá como la mamá deben de tener una estructura y trabajar como equipo. En este trabajar como equipo, a lo que me refiero es porque cuando los papás se divorcian, en muchos casos tampoco hay que generalizar, cuando están con la mamá es ciertas rutinas o cierta dinámica y cuando están con el papá es otra rutina y otra dinámica. Y lo que se recomienda es que de la manera de ser posible sea lo más parecido. ¿Para qué? Para que el niño vaya teniendo esta estabilidad. Y cuando esté con el papá, a lo mejor se van a poner a jugar, no sé, fútbol, o a lo mejor se ponen a jugar a la cocinita, porque también hay que aclarar que esto de que el papá solamente juegue fútbol y luchitas no es cierto. El juego no define una tendencia o ciertas preferencias sexuales. El juego es juego y los niños juegan para aprender. Entonces, si con el papá quieren jugar a la cocinita, está bien que jueguen a la cocinita. Si quieren jugar con la mamá a los carritos, está bien que jueguen con la mamá a los carritos. Pero esta presencia de la figura paterna, sea el tío, la tía, el abuelo, el primo, el amigo de la mamá, lo que nos va a dar es esta contención. Y a lo mejor va a ser ver las cosas más objetivas. También lo que nos va a ayudar es que, por ejemplo, le puede dar ciertos comentarios o ciertas sugerencias a la mamá de, oye, mira, yo veo que cuando está contigo se chiquea un poco, o yo veo que cuando está contigo no habla tanto, o yo veo que cuando está contigo busca más el estar protegida por ti, porque pasa y pasa mucho. Cuando el papá llega a ver esas cosas o la figura paterna llega a ver esas cosas, para las mamás puede llegar a ser un poco difícil, pero hay que tener mucha conciencia y mucha estabilidad de saber cuál es por la etapa que están pasando,
cuáles son las características de cada etapa para poder identificar cuando llega a ver o si hay una dificultad. Por el otro lado, para buscar ayuda de manera oportuna y evitar complicaciones a largo plazo. Ahora, cuando los papás no están porque están trabajando o no están porque simplemente no están en el panorama, hay que considerar dos cosas. Uno es la presencia física y la otra es la presencia emocional. Muchos de los, en la actualidad también hay muchos casos que los papás no están porque se fueron, porque se desaparecieron, porque están viviendo en otro país o están viviendo en otra ciudad. El que no estén físicamente no implica que no estén en presencia. Pueden hablar con ellos, pueden estar en constante comunicación, cuando estén con ellos que sea tiempo de calidad. Pero también por el otro lado hay papás que sí están, pero realmente no están. Y hay estudios y hay estadísticas que dicen que cuando los papás no están de manera emocional, llegan a tener repercusiones en el desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque entonces sí están, pero no tuvieron un apego, no tuvieron un vínculo, no tuvieron estabilidad. Y eso a largo plazo sí les llega a afectar de ciertas maneras en su día a día y en su vida adulta. Y ahora, la presencia física. Cuando estemos hablando de presencia física, algo que tenemos que tomar en cuenta y poner mucha atención es que el estar nada más parados o el estar ahí mientras el niño juega y nosotros tenemos el teléfono, no tiene el mismo impacto ni es la misma calidad de estímulo que estemos sentados en el suelo jugando con ellos. Y ahora, en que los papás ponen límites, justo ahora voy a pasar a la parte de recomendaciones. Las recomendaciones son para los papás porque generalmente las mamás son las que están viendo este tipo de videos, o las que están más al pendiente, o las que saben qué es lo que está pasando en la escuela, y el papá tiene que estar presente tanto física como emocionalmente. Entonces, para poder lograr esto, les voy a ir dando ciertas recomendaciones. La primera es que sea por lo menos 20 minutos de estímulo y de calidad al día, sea jugando, sea leyendo un cuento, sea a la hora de dormir, sea a la hora de bañarse, cualquier cosa, pero 20 minutos mínimos. Si es más, pues que mejor, pero 20 minutos mínimos de tiempo de calidad. La segunda es que cuando lleguen a casa no rompan la estructura o los límites o las rutinas que ya se hayan preestablecido. La tercera es considerando que ya vamos a tener límites y ya vamos a tener rutinas, tanto mamá como papá o mamá con figura paterna se sienten y consideren que van a trabajar como equipo. ¿Para qué? Para que cuando estén con uno o estén con el otro, todos vayan a trabajar de la misma manera y el niño vaya teniendo esta parte de estructura, esta parte de rutinas, esta parte de estar estable en su día a día y por lo tanto eso tiene muchos beneficios en el desarrollo tanto cognitivo como emocional. La cuarta recomendación es que los papás lleguen y platiquen con ellos, y si llegan enojados o llegan estresados por el trabajo, antes de cruzar esa puerta, ahora sí que respiren, se tranquilicen, piensen que son el modelo principal de los niños y tomemos en cuenta que todo lo que nosotros hagamos, tanto para bien o para mal, los niños lo van a estar aprendiendo, porque su cerebro es como si fuera una esponjita. Todo el tiempo recibe información y de nosotros depende la calidad de la información que esté recibiendo y esté aprendiendo. Y bueno, la quinta recomendación es el tiempo de tecnología. ¿Por qué? Ahorita es muy común que los niños pasen mucho tiempo enfrente de un aparato, cuando hay muchísimas actividades que pueden estar realizando en las cuales implican la parte sensorial, la parte del lenguaje, la parte de un aprendizaje significativo. Porque cuando los niños están con un aparato están enchufados, pero ¿quién les dice habla, platica, esta parte de comunicación, intención comunicativa? El aparato no te lo da. Por el otro lado, cuando estamos haciendo actividades en las cuales estamos socializando, comunicando, expresando, pensando, esa actividad, y regreso al ejemplo del cerebro, ese estímulo va a ser mucho más enriquecedor que estar con un aparato. Entonces, ¿qué actividades podemos hacer con ellos? Lo que ustedes quieran: jugar, salir al parque, convivir con niños de su edad, hacer manualidades, por ejemplo, que durante su día a día o sus fines de semana, esa es la siguiente recomendación considerando lo que estamos diciendo ahorita, que planeen qué es lo que van a hacer, porque es diferente si nos despertamos el sábado y en lo que pensamos que vamos a hacer, el niño ya está aplastado viendo la televisión. Entonces planeen con tiempo qué es lo que van a hacer, para que ustedes también tengan esta estructura y estas rutinas marcadas, porque también es
incoherente que nosotros le digamos al niño no veas la tele y ponte a jugar cuando nosotros nos despertamos y nos ponemos a ver la tele. O sea, hay que ser congruentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos transmitiendo. Porque al fin y al cabo los niños durante los 7 primeros años de vida, todo lo que aprendan van a ser las bases para su desarrollo y lo que hagan en ese momento va a durar tanto a corto como mediano y largo plazo. Entonces, esas serían las recomendaciones principales, porque necesitamos tomar en cuenta todos los días la importancia de nuestro papel, de nuestra figura, de nuestros roles, cómo implican tanto de manera positiva como de manera negativa para los niños, y que conforme ellos vayan creciendo y vayan pasando por diferentes etapas, nosotros también tenemos que ir cambiando, ir haciendo otra vez conciencia de qué es lo que están viviendo, qué es lo que se espera de ellos, por una parte para que no pidamos cosas que no son de acuerdo a su edad, y por el otro lado para que nos vayamos dando cuenta si llega a haber una dificultad o algún problema en el desarrollo y podamos buscar ayuda. Entonces, ahorita, ¿hay algún comentario? Sí, pregunta Maffer. ¿Piensas que uno de los problemas de la generación millennial es que fueron niños muy consentidos y por eso les cuesta trabajo desapegarse o buscar su propio camino? Pues mira, es uno de los factores. Justo como hace rato les estaba platicando aquí antes de empezar el video, es que no hay una sola cosa. Se llaman factores ambientales. Y dentro de esos factores ambientales es todos los estímulos o las rutinas aprendidas conforme las personas van creciendo. Entonces digamos que es como un arbolito de Navidad. Y en este arbolito se le van sumando y se le van sumando y se le van sumando más esferas y más esferas y más esferas. Y al fin y al cabo, como que ese arbolito es como se van a ir desarrollando y cómo van a ir actuando en su día a día y en su vida adulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los millennials generalmente, o en la mayoría de los casos, porque tampoco podemos generalizar, lo que pasa es que estuvieron muy apegados a la tecnología. Los papás ya tuvieron que empezar a trabajar más, lo que implica que son menos horarios, menos rutinas, menos estructura. Entonces, sí sería uno de los factores, pero no es el único. Y hay que considerar que tanto el desarrollo como de los niños, como la vida de los adultos, tienen muchos factores ambientales que intervienen en su día a día. Ok. Otra pregunta es que si no importa el horario mientras sean 20 minutos dedicados a tu hijo. No importa el horario. También, por el otro lado, hay que tener en cuenta que no hay que quitar las rutinas y los horarios. Si nosotros estamos considerando que el niño se va a dormir a las 8 de la noche para marcar una rutina, pero llega el papá a las 8 en punto, no porque llegó vamos a cambiar esa rutina. Lo que vamos a hacer es platicar con él, decirle a los niños, ¿sabes qué? Hoy llegué más tarde, tuve trabajo, estoy triste, porque también hay que validar nuestras emociones para que ellos empiecen a validar las suyas. Estoy triste o me siento enojado porque no alcancé a llegar a jugar contigo, pero ya es hora en la que te tienes que dormir. Entonces mañana jugamos 20 minutos más, o el fin de semana jugamos 20 minutos más. Entonces sí a cualquier hora del día, pero que no quiten las rutinas ya preestablecidas. También preguntan, a muchos les cuesta trabajo relacionarse con sus hijos y prefieren darles tecnología. ¿Qué actividades recomiendas para que los padres se acerquen más a sus hijos, ya que por el trabajo luego es difícil? Justo eso es como el caso que ayer me pasó. Ayer estaba en terapia y venían tanto el papá como la mamá. Y el papá llegó a un momento en el que se frustró mucho porque me dice, es que no quiere jugar conmigo y prefiere a la mamá. No es que la prefiera, es que tiene un apego o un vínculo más marcado porque estaba pasando más tiempo con la mamá. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los papás? Por una parte, intentar meterse al juego que ya tengan la mamá y el niño. Conforme el papá ya esté involucrado en el juego, que ellos vayan saliendo, bueno, que las mamás vayan saliendo del juego para que el papá vaya entrando más. Y por el otro, algo que siempre nos va a funcionar es que nosotros no obliguemos a los niños a jugar o hacer actividades que nosotros estemos imponiendo en ese momento, sino buscar su motivación y su interés. Por ejemplo, si les gustan los coches, jugar a los coches con ellos. Si les gustan la parte artística, ponernos a hacer dibujos con ellos. Si les gusta la cocina, porque a los niños hombres también les gusta jugar a la cocina, que se pongan a jugar a la cocina. Entonces, buscar a través de su motivación y su interés, sus gustos, que es la manera en la cual los papás se pueden ir metiendo en su juego y además de todo en esta parte de interacción. No es lo mismo que el papá esté sentado mientras el niño esté jugando a que el papá se ponga a jugar con el niño. Entonces, esas serían las recomendaciones. También preguntan, ¿los niños necesitan más de la rutina para estar en control de su entorno o que se les saque de la rutina y sorprenderlos? Yo los dejaría dentro de la rutina, porque la rutina a nivel cognitivo te da estructura y te da organización, y eso también te da estabilidad. Cuando un niño sabe lo que va a pasar, está mucho más tranquilo
que cuando a un niño le cambia la rutina, entonces puede llegar a verse ansioso o puede llegarse a ver nervioso porque no sabe lo que va a pasar. Entonces las rutinas, de la manera de ser posible, hay que continuarlas todos los días. De repente pueden haber excepciones, por ejemplo el sábado que hubo la comida familiar y se quedaron, bueno, es un sábado, pero no es todos los días. Son todas las preguntas. Ok, sí. Entonces, cualquier otra duda que vayan teniendo, porque pues la transmisión se va a terminar, se va a cortar, pero cualquier otra duda que vayan teniendo o comentario, con mucho gusto les contesto. Por otro lado, felicitar a todos los papás, porque también considero que en el mes de mayo las mamás están rayadas porque todas las festejamos, el tráfico se vuelve una locura, toda esa semana estamos enfocadas mucho a las mamás, pero no hay que quitar la importancia, o más bien hay que ver la importancia de la figura paterna y lo vital que son para el desarrollo de los niños. Entonces, de mi parte, felicitar a todos los papás, a los que no son papás, pero sí son la figura paterna de igual manera porque tienen la misma importancia, y pues espero que la pasen muy bien este fin de semana y estén muy festejados.